Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña el senador del Partido Socialista por la provincia de Almería y también secretario de organización del Partido Socialista, don Antonio Martínez. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer para nosotros que esté una vez más con nosotros, una persona que no tiene pelo en la lengua y dice las cosas como son. La situación que estamos viviendo ahora, una segunda ola, complicación total, ¿no? Sí, estamos ante momentos complicados y nosotros, pues desde el Partido Socialista, evidentemente, pues muy preocupados también, ¿no? con la situación que vivimos. Ya se apuntaba hace unos meses, ¿no? Los expertos, los científicos nos decían que para octubre pues, era posible que viniera esta segunda ola, ¿no? Y bueno, la estamos viviendo, ¿no? Estamos viendo también cómo no es exclusivamente en España, sino que es en toda Europa. Vemos como países como Francia, como Italia, pues también esta segunda ola está avanzando de una manera importante, ¿no? Como le digo, nosotros pues preocupados, pero también confiados en el futuro, ¿no? Es decir, con esperanza. Vemos como desde el gobierno de España pues se toman medidas, se toman decisiones para atacar esa segunda ola. Estamos como le digo, esperanzados en que las medidas puedan ser positivas para ir pues aplacando esa segunda ola, y estamos en esa tarea, y el gobierno de España pues así se ha puesto este decreto de estado de alarma del pasado domingo, y esa es la tarea que todos tenemos que realizar y ser evidentemente también todos los ciudadanos y las instituciones, las administraciones, los colectivos e individualmente también corresponsables a la hora de hacer caso a lo que nos indican las autoridades sanitarias en este caso. Un estado de alarma que se puso, ese decreto que se puso encima de la mesa el pasado domingo, pero que conocimos en la jornada de ayer. La propia portavoz del Partido Socialista, la portavoz del gobierno en este caso, aseguraba que bueno, que ya no va a ser el tema del horario, restricción de horarios, desde las 11 más la movilidad nocturna, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada, sino que a partir del próximo 9 de noviembre, los primeros 15 días, a partir de ese día, van a ser los presidentes de las comunidades autónomas los que van a decidir finalmente esta situación. ¿Por qué se ha decidido esa situación? Sí, se puede saber. Bueno, estamos en un estado de la autonomía. Estamos en un estado que viene funcionando así durante nuestra democracia, más de 40 años, y en el estado de la autonomía, pues bueno, las competencias pues también son de las comunidades autónomas. Hubo una conferencia de presidentes y esto también obedece al continuo diálogo que desde el gobierno de España se está estableciendo con las diferentes comunidades autónomas. España es un país muy grande donde existen diferentes realidades, y bueno, eso también obedece pues a ese diálogo y a esa puesta en común entre las diferentes administraciones, entre las comunidades autónomas y el gobierno de España, para ir tomando medidas que lo único que buscan es mejorar la situación. No podemos estar, por ejemplo, como ocurre en nuestra tierra, en Andalucía. Sabemos que, bueno, que el pasado domingo se decretó este estado de alarma, y bueno, cuando grabamos hoy este programa, miércoles por la mañana, que se emitirá esta noche, pues han pasado desde el domingo unos días sin que sepamos nada del posicionamiento de la Junta de Andalucía y del presidente Moreno Bonilla. A esta situación no se puede llegar. Hemos visto cómo el propio domingo, y por no hablarle de mi partido, comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de la vecina Murcia, esa misma tarde ya reunía a su gobierno y a sus expertos para tomar decisiones, para adoptar medidas y para ponerse a disposición del gobierno de España con la máxima lealtad. Eso es lo que echamos en falta hoy en Andalucía. No puede ser que Moreno Bonilla y el gobierno andaluz en este momento esté todavía especulando con la situación. Si me permite, Rafa, el símil futbolístico, usted que es también un aficionado al deporte, a mí me recuerda este gobierno andaluz, este presidente de la Junta de Andalucía, a un equipo especulador, a un equipo cobarde que todavía especula con la situación. Han pasado ya varios días y yo creo que Andalucía se merece esas medidas, se merece saber qué es lo que está pensando el gobierno andaluz, y no se merece, pues bueno, esa distorsión a la hora de los mensajes. Por un lado,
el presidente dice que va a haber medidas de cara al puente y allá veíamos como su propio vicepresidente Juan Marín apuntaba en otro sentido, ¿no? Es decir, esta indefinición, esta falta de transparencia, esta falta de comunicación, yo creo que lanza mensajes equívocos a la ciudadanía y que en esta situación tan dura que estamos viviendo, yo creo que no son buenos para la ciudadanía y no son buenos pues para acometer esta situación de crisis sanitaria y a la vez de crisis económica, ¿no? Yo creo que tienen que ponerse manos a la obra y creo que hay que ser más rápidos, hay que ser más eficaces y sobre todo hay que ser también más transparentes y más claros con la ciudadanía. Sí, lo que está claro, pero también se puede achacar en este caso al gobierno central durante todo el tiempo de la gestión de la pandemia, pues esa falta también de transparencia, de la falta de saber cuántos fallecidos hay, la incertidumbre que te creaba ahora sí mascarillas no. Y luego, una vez que se anunció por parte del propio presidente que ya se había vencido al virus, pues no se han tampoco agilizado ninguna medida hemos visto hasta este pasado fin de semana en el que se creó ese nuevo estado de alarma, ninguna figura que amparase, por ejemplo, este tema del toque de queda, que se llama la restricción de movilidad nocturna. Pues bueno, se achaca también un poco al gobierno esa falta de transparencia, el no conocer finalmente qué es lo que está pasando realmente en España con el tema de la pandemia. Uno de los países que más nos está afectando esta situación. Yo creo que, en fin, quien toma decisiones, pues acierta y se equivoca, obviamente, y más ante una situación tan nueva, como bien se ha explicado, como esto, pero si algo se le puede achacar algo no se le puede achacar al gobierno de España, es esa falta de transparencia y de comunicación y de diálogo, tanto con la ciudadanía como con el resto de administraciones. Vivimos una primera ola, un primer confinamiento donde la comunicación con los presidentes autonómicos fue muy habitual y donde las comparecencias del presidente del gobierno también fueron muy regulares. Continuada y regulada. El propio ministro de Sanidad, como máximo responsable de la sanidad en España, también lo hizo, y el resto de miembros del gobierno. Yo creo que si algo se le puede achacar no es eso, no es esa falta de comunicación y esa falta de transparencia al gobierno de España. Obviamente también hubo muchas presiones en ese momento, porque cuando se le achacaba al gobierno de que tenía el mando único, que quería poco menos que controlar todo, que asumir todo el poder, desde algunas comunidades autónomas se reclamaba que se revertiera ese mando único a las comunidades autónomas. Y ahora que se devuelven, pedimos justamente lo contrario. Si me permite la expresión, es como soplar y sorber al mismo tiempo. No puede ser. No puede ser que en una situación como la que estamos viviendo, y yo me concreto en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, todo lo que se haga sea con el espíritu de la confrontación. Es buena la crítica y es bueno reclamar y es bueno ese debate político, pero creo que ese debate y esa crítica debe de estar amparada, debe de estar sustentada por unos pilares fuertes. No puede ser que todas las decisiones que se tomen sean malas, que se busque la confrontación continua, no persiguiendo el bienestar de los ciudadanos, sino persiguiendo el interés propio personal o el interés partidario, ¿no? En ese sentido no puede ser. Y como le decía al principio de la entrevista, podemos debatir, y ahora se habla mucho sobre el Estado, sobre nuestro modelo de Estado, pero es el que tenemos y en el que yo creo, un Estado descentralizado, un Estado de la autonomía que funciona bien. Y bueno, nuestro no es un Estado jacobino, no es un Estado centralista, ¿no? Entonces creo que en ese sentido cada comunidad autónoma tiene que tomar sus decisiones, las competencias están perfectamente fijadas e insisto, lo mismo, en fin, cuando se tiene el mando único no se puede reclamar, y una vez que se tiene no se puede pedir justamente lo contrario. Creo que no es coherente. El hecho de que todavía no se sepa el número de fallecidos, Antonio, el número concreto, se está hablando más de 60.000 fallecidos, cuando el gobierno, los últimos datos son 35.000 o casi llegando a los 40.000. Bueno, yo de lo que se puede desconociendo, en fin, el caso, con los casos concretos, los números concretos, también sabemos que son las comunidades autónomas las que tienen que trasladar esos datos a través de sus propios sistemas. Entiendo también, y no una crítica hacia las comunidades autónomas, que una situación de tal calado, de tal calibre, donde, como le decía anteriormente,
no estamos preparados, nuestro sistema, nuestro modelo no está preparado para poder acometer una situación de tal magnitud, de tal complejidad, pues bueno, habrá que ver y habrá que concretar esos datos. Pero obviamente yo creo que es un trabajo de todos, de todas las administraciones en las que tienen que poner esos datos y darlo a la ciudadanía. Y yo le insisto en lo mismo, creo que el gobierno de España ahí está siendo leal con las comunidades autónomas, y entiendo también desde mi humilde punto de vista que leal con la ciudadanía a la hora de trasladar los datos, que son importantes y son fundamentales, pero importantes también son las medidas que se tomen, y ahí el gobierno de España creo que lo está haciendo bien. Una de las medidas más importantes que va a tomar este gobierno del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, es los presupuestos generales del Estado, ese proyecto que se presentó en la jornada de ayer, que a grandes rasgos, a tema nacional, ¿qué te parecen estos presupuestos que se presentaron en la jornada de ayer? ¿Son los presupuestos que pueden atajar esta situación que estamos viviendo en estos instantes? Yo creo que es una buena noticia. Yo creo que es una noticia esperanzadora. Eran unos presupuestos que estábamos esperando desde hace tiempo. Como sabes, los anteriores presupuestos del Partido Popular y de Montoro eran unos presupuestos prorrogados, y yo creo que es una buena noticia. Ayer el presidente del gobierno hablaba de unos presupuestos imprescindibles, inaplazables, necesarios, y yo pienso lo mismo, ¿no? Y más en este momento en el que vivimos. Aquellos presupuestos eran unos presupuestos hechos en un contexto, y hoy con la situación que vivimos, pues tienen que acompasarse a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Y evidentemente los presupuestos, como le digo, son esperanzadores, son unos presupuestos que van a suponer el mayor gasto y la mayor inversión social de la historia. Y estamos hablando de 240.000 millones de euros, unos presupuestos sociales, unos presupuestos progresistas, unos presupuestos que, lejos de lo que sucedió con los anteriores presupuestos, que eran unos presupuestos pues basados en el recorte, basados en que el peso del sostenimiento de lo público y de nuestro país caía sobre las clases medias y las clases trabajadoras, y hoy pues vemos cómo estos presupuestos van a suponer el mayor gasto social de la historia. Ya le digo, más del 10% de inversión con respecto a los anteriores, con partidas fundamentales y muy importantes en lo que estamos hablando de lo que hace falta ahora mismo, ¿no? Y ha sido debatido por todos sitios, ¿no? Incrementos importantes en educación para fortalecer nuestra educación pública, incremento importantísimo en sanidad, nuestros héroes de todo este tiempo, y a los cuales, en particular a la sanidad y a todos los funcionarios públicos, los trabajadores, también queremos lanzar ese mensaje de apoyo y ese mensaje de reconocimiento desde el Partido Socialista. También en temas del ingreso mínimo vital, en políticas sociales, en transición ecológica, en reto demográfico. En definitiva, como le digo, unos presupuestos que son muy esperanzadores, ¿no? Y siempre siguiendo esa línea que se está marcando desde este gobierno progresista, avanzando desde esas pilares fundamentales como son la transición ecológica, la transformación digital hacia las empresas, esa cohesión social y territorial, y también en la igualdad de género. Por lo tanto, sí creo que son los presupuestos que necesitamos en este momento, son los presupuestos que hacen falta, y bueno, ayer se presentaron ayer ese anteproyecto de presupuestos, tendrá ahora su trámite parlamentario donde se enriquecerán y se mejorarán con las aportaciones de los diferentes grupos políticos, y bueno, ilusionado en ese sentido, que viene bien recibir buenas noticias para poder avanzar. Y viene a reforzar un poco también, si me permite, Rafael, el avance que durante este tiempo también, y las medidas que se han tomado, que comentábamos antes, por parte del gobierno de España. Es decir, se han puesto en marcha medidas muy importantes con el tema de los ERTE, la prestación del cese de actividad por parte de los autónomos, que están dando ese soporte a este país, ¿no? Y eso es también lo que necesitamos, también ese impulso por parte del resto de administraciones, en este caso de la Junta de Andalucía, ¿no? Vemos pues cómo
esta situación de crisis que estamos viviendo, necesitamos también ese apoyo por parte de la Junta de Andalucía, porque si recordamos alguna medida durante esta pandemia que haya tomado la Junta de Andalucía, podemos hablar quizás de los vigilantes de la playa, pero no podemos hablar de otras cuestiones, ¿no? Es decir, en el tema sanitario vemos cómo no hay rastreadores, cómo estamos a la cola de pruebas PCR y cómo la propia atención primaria en la sanidad está siendo inexistente. Y permítame que le ponga un ejemplo. Anoche me llamaba un amigo después de la cena, sonaba el teléfono muy preocupado, ¿no? Y decía: Antonio, te llamo porque estoy muy preocupado, tengo un familiar, concretamente a su padre, que le pedía cita en el médico, concretamente en el Centro de Salud de la Virgen del Mar, que está al lado de la Bola Azul, y no le daban no había cita en 14 días. Es un caso real que a mí me sucedió anoche, ¿no? Esa preocupación, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? En fin, son situaciones complejas. Por eso le digo que también necesitamos acompasar con esas medidas por parte de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista, la propia secretaria general, en materia de presupuestos. Así lo ha puesto de manifiesto, de tender la mano al presidente andaluz, a Moreno Bonilla, para aprobar unos presupuestos buenos para Andalucía, para, entre todos, con unidad, poder salir de esta situación de la mejor manera posible, poniendo el foco en aquellos temas importantes, como se han hecho con estos presupuestos, que por cierto vienen a Andalucía, bueno, respetando el Estatuto de Autonomía y con ese criterio de la proporcionalidad en cuanto a número de habitantes, que va a suponer una inversión importante, sobre todo también en materia de infraestructura y en otro tipo de cuestiones, y de esto se trata, y para esto estamos también los políticos, y para esto está la política, ¿no? Para llegar a acuerdos y para avanzar en este sentido. Claro, vemos como en Andalucía Moreno Bonilla y el gobierno andaluz está apoyado por Vox, por la extrema derecha, y parece ser que esa es la vía que ellos han decidido a la hora de estos presupuestos. Vamos a ver qué es lo que sale de ahí. Hablemos de las críticas, en este caso al presupuesto. Unos presupuestos, asegura la oposición, no creíbles, unos presupuestos que se dice que va a ser el de mayor gasto, pero ¿cómo se va a ingresar? Ingresar subida de impuestos. Es el único presupuesto en estado de pandemia entre toda Europa en el que se suben los impuestos. Es el único presupuesto. ¿Cómo se puede llevar a cabo eso? Yo como progresista, esta subida de impuestos la hemos defendido y la veo muy bien, porque es una subida de impuestos a las grandes fortunas. Es una subida de impuestos... Pero el tema del gasoil, el tema de las bebidas energéticas, las Coca-Cola, bueno... Te explico. Con el tema del IRPF, pues lo estamos viendo, ¿no? Una subida de impuestos sobre la renta del capital y sobre la renta del trabajo para que quien gane 300.000 euros o más y para quien gane 200.000 euros o más. Ojalá, Rafa, usted pudiera pagar esa subida de impuestos, seguro que sería una alegría, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, quien más tiene, quien más paga, y además en unos tramos bastante elevados, ¿no? Es decir, igual que el impuesto sobre el patrimonio, para quien tenga una de más de 10 millones de euros, ¿no? Es decir, yo creo que es lo que requiere un gobierno progresista a aplicar este tipo de progresividad, y además que viene recogido en la propia Constitución, porque de determinados... Ahora que todo el mundo es constitucionalista, ¿no? Ahora que todo el mundo... sobre todo. Hay que hacer un poco también de memoria histórica a quien apoyó en ese momento la Constitución, pero bueno, eso es otro tema. Y solo se acogen a la Constitución cuando hablan de unidad de España y demás, que está muy bien, por supuesto, pero también la Constitución recoge que los impuestos deben de ser progresivos y que quien más tiene que pagar más, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Para que todo el mundo nos entienda. Y eso es lo que se refleja en estos presupuestos, por lo tanto, muy bien. Y en el resto que usted me comentaba, viene marcando un poco la línea que se viene marcando, no desde el resto de países, pero sí de la Unión Europea, por ejemplo, con el tema del diésel, ¿no? Es decir, con toda la transición ecológica que hemos comentado también aquí en muchas ocasiones, con el respeto al medio ambiente, para fomentar esos cambios de hábitos en la vida, ¿no? Con el tema y estoy seguro que tienen que estar tranquilos los transportistas y las empresas que viven de esas cuestiones, porque seguro que ahí habrá medidas para poder aplacar estas decisiones, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que avanzar, porque también la pandemia se ha puesto de manifiesto que
que la crisis climática, ¿no?, que vivimos es algo que afecta profundamente a este tipo de crisis que estamos viviendo. Y yo creo que los gobiernos deben de ser valientes y apostar en esa transición ecológica, y esta es una de esas medidas. Igualmente en el tema de la bebida azucarada, de los refrescos, evidentemente pues también avanzando hacia nuevos modelos de hábitos saludables, y desde el punto de vista de la salud sabemos que son, bueno, pues son bebidas que no benefician a la salud, y evidentemente pues también ahí existe esa apuesta, ¿no? No obstante, el que se digan que no son unos presupuestos creíbles porque no se han ceñido fundamentalmente a la situación de pandemia que tenemos, esos ingresos, Europa también va a fiscalizar todo el dinero que se mande de Europa, se tiene que ir destinado a lo que se tiene que ir destinado, y no que el gobierno trate de destinarlo a otra situación, porque luego más deuda, más ruina. Claro, evidentemente. Bueno, desde la oposición, obviamente, claro, los presupuestos pues siempre van a ser criticados, ¿no? Está claro. Y sabemos, pues, bueno, que también está ese dinero que, por cierto, con una negociación por parte del presidente del gobierno de Pedro Sánchez muy importante en Europa, que ha conseguido traer 70.000 millones de euros. Y evidentemente tendrán que destinarse a ese fin. No puede hacer el gobierno de España como ha hecho la Junta de Andalucía con el dinero que el propio gobierno de España transfirió para tratar todo el tema de la pandemia, todo el tema del COVID, por ejemplo, destinar millones de euros para sanear las cuentas de Canal Sur, ¿no? Es decir, eso no se puede hacer. Pero es que además ese dinero que viene de Europa al gobierno de España también se transferirá a las comunidades autónomas. Me parece también que el presidente del gobierno andaluz no se ha enterado que ese dinero principalmente tendrá que hacerse en base a proyectos concretos, y proyectos que además están ligados a lo que estábamos hablando usted y yo antes, con el tema de la transición ecológica, de la economía verde, la transformación digital, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que apremiar al gobierno andaluz porque nos consta que esos proyectos no están. Creo que ese banco de proyectos tienen que empezar, si me permite la expresión, a correr rápido, por no decir otra expresión, para avanzar en esos proyectos, para que Andalucía nos veamos beneficiados de esos fondos europeos que hoy me consta que en Andalucía no están. Por lo tanto, gobierno de España, pero es que ese dinero también se transferirá a las comunidades autónomas. La última, situación por la situación que vimos la pasada semana, el tema de esa moción de censura, fallida en este caso, presentada por Vox. ¿Quién salió beneficiado de esa moción de censura, Antonio? Los españoles no. Los españoles no salieron beneficiados de esa moción de censura. Yo creo que esa moción de censura no fue una moción de censura al gobierno de España. Yo creo que Vox planteó una moción de censura al Partido Popular y a Pablo Casado. Fue una moción de censura, fue una OPA hostil entre las derechas, entre la extrema derecha y la derecha, por ver quién ocupaba ese espacio en la oposición, ese liderazgo electoral. Y a Pablo Casado no tenía otra salida, es como el animal que se encuentra herido, y tuvo esa salida por alto, bueno, pues evidenciando cuál es la situación, que por cierto, bienvenida sea, porque yo creo que es la postura que debe de tener el Partido Popular, una postura de Estado, una postura coherente, y alejarse de esa crispación que yo particularmente estoy viviendo en el Senado también, y que no comprendo, ¿no? Ver esa continua carrera de galgos para ver quién es más de derecha. Yo creo que eso es un error, y más en los momentos que vivimos. Las instituciones deben de respetarse. Las instituciones que deben de respetarse. Si Partido Popular y Vox quieren pelearse, existen las redes sociales, y existe Twitter para que puedan pelearse, pero no las instituciones, no la sede de la soberanía nacional, ¿no? Es decir, es una falta de respeto y también una pérdida de tiempo maravilloso que se podía haber destinado a que los diputados trabajaran en líneas para poder avanzar y poder salir de esta dura situación, y no para esta pelea de gallos en la derecha, que yo creo que, como le digo y le repito, es una falta de respeto a la institución y a los ciudadanos. Antonio Martínez, senador del Partido Socialista, secretario de organización del Partido Socialista. De momento, del Partido Socialista de la provincia de Almería, todo bajo control, ¿no? No hay nada que destacar. Estamos trabajando al 100%, por no decir al 200%, para salir de esta situación.
preocupados por los problemas de la ciudadanía y en eso es lo que estamos a nuestro trabajo al 200%, como le digo. Pues las puertas abiertas de Interalmería, Antonio, para que vuelvas cuando tu agenda te lo permita, para contarle a todo almeriense ese trabajo que estás realizando desde Madrid, en este caso, representando a todo el almeriense en el Senado. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.